Bueno, pues demos gracias a Dios por nos ha permitido estar aquí en su presencia. Demos gracias a Dios y ¿por qué no le das un beso y un abrazo a tu esposa? Demos gracias a Dios por sus vidas de cada uno. Bien, hermanos, nosotros queremos compartirles el día de hoy un versículo. Está en Colosenses 3, 18 y 19. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Bueno, Bueno, el día de hoy nos acompaña un pastor invitado, es el pastor Arturo Solís, viene acompañado de su amada esposa. Y bueno, nada más para comentarles, ellos se encuentran pastoreando en la iglesia filial de Córdoba. Y bueno, les invitamos a pasar, hermanos. Gracias, gracias, Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos. Es un gusto estar aquí. Tome asiento y poder compartir algo de la palabra para los matrimonios. Tuvimos el mes pasado nuestra reunión de matrimonios ahí en la iglesia y sabemos que es de bendición poder estar al pendiente de los matrimonios, ministrando la palabra, enseñando, tratando de dar el consejo bíblico para poder direccionar como la palabra nos enseña. Y ayer iniciaba yo uno de las ocasiones en que me tocó estar ayer con ustedes y hablaba yo de la definición de la familia, y con el matrimonio sucede lo mismo, querer definir matrimonio y conceptualizar matrimonio bajo cualquier argumento que no sea bíblico es totalmente un error, totalmente un error. Y hoy quiero compartirte algo, curioseando y pensando y queriendo entender dónde la Biblia nos enseña cuál es el estado ideal del matrimonio, cómo debería de ser el estado ideal de un matrimonio, qué características debe de tener, cómo debe de funcionar. Porque creo yo que como matrimonios, ¿verdad? Es una de nuestras interrogantes. ¿Cómo le hago para que esto funcione como debe de funcionar? ¿Qué características debe de tener? Y la Biblia nos enseña cuál es el estado pleno del matrimonio. A consecuencia del pecado vinieron una serie de efectos legales en escalada. A consecuencia del pecado, no solo fue el pecado, no solo fue la expulsión del jardín, del huerto, sino que hubo una serie de consecuencias. No sé si, te voy a poner un ejemplo, no sé si en alguna ocasión te ha parado un agente de tránsito y te ha pedido tu licencia, ¿no? Te pide tu licencia, ¿sí? Y se la entregas y dice: su licencia está vencida, no me es válida. Su tarjeta de circulación: no la traigo, ya van 2 infracciones. ¿Sabe qué? Le falta una luz trasera, van 3 infracciones. Entonces, una sola consecuencia, un solo acto puede tener una escalada de efectos legales, de consecuencias legales. Hay gente que la ha ido a visitar el SAT y hay una serie de consecuencias. Cuando Adán y Eva cometieron desobediencia delante de Dios, hubo una serie de consecuencias. Se vino como en cascada una serie de consecuencias, de efectos legales. Por eso la Biblia dice que había un acta de los decretos que nos era contraria. Y efectivamente era un documento donde estaban todas las faltas que se cometieron. No esa acta decía únicamente pecado, sino hay una serie de consecuencias que estaban escritas en ese documento. Por eso la Biblia dice que esta acta de los decretos que nos era contraria, y es una serie de consecuencias legales
que hubo a raíz de la desobediencia de Adán y de Eva. Quiero ponerte en contexto algunos versículos con respecto a lo que te quiero llevar y lo que te quiero enseñar en esta noche. No pretendo saberlo nada, no pretendo saberlo todo, pero quiero llevarte a un solo versículo a final de cuentas, pero quiero ponerte un contexto de algunas cosas. Quiero que me acompañes al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 9. ¿Estamos ahí? Proverbios 14, 9. Dice de la siguiente forma: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Dice, los necios se mofan del pecado. Una persona necia hace burla del pecado, hace escarnio del pecado. ¿Sí? Una persona en la que es necia, ¿verdad? Es una persona que con facilidad se mofa del pecado, hace burla del pecado, hace escarnio del pecado. Pero dice la segunda parte del versículo: más entre los rectos hay buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que el necio se mofa, se burla de un error, de un pecado, en el corazón del recto hay buena voluntad. Cuando alguien comete un pecado, cuando alguien comete una infracción, hay dos formas de reaccionar: de buena voluntad para ayudar a esa persona a salir de ese error, o burlarse, mofarse o hacer escarnio de ese error. Hay dos formas de actuar ante el error de una persona. Hay dos formas de actuar con respecto a el error que alguien cometa, al pecado que alguien cometa. Una, dice la palabra, que es mofarse, burlarse, ¿sí? Los necios se mofan del pecado, se burlan del pecado, ¿sí? Toman al pecado como un motivo para burlarse de la otra persona, para evidenciar a la otra persona, para tener un argumento que decirle en un momento dado a la otra persona. Hacen mofa, hacen escarnio del pecado. Pero dice la palabra: mas entre los rectos hay buena voluntad. Mas entre las personas rectas hay buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Mientras unos se burlan del pecado, en otros hay un buen corazón de decir: cometiste un error, te vamos a ayudar, vamos a salir adelante, ¿qué podemos hacer por ti? Ese es un corazón recto. El corazón del necio se mofa del pecado, ¿sí? Otro versículo que quiero que leamos, ¿sí?, es Hebreos capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice la palabra. Sí. En algunas ocasiones Él pudiese tener motivos para avergonzarse de nuestros actos. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos Él pudiera tener motivos, razones para avergonzarse de nosotros, o voy a decirlo, de mí? Pero no lo hace porque Él me está santificando, ¿sí? Fíjate bien cómo dice el versículo: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo no hay vergüenza, ¿sí?, de llamarnos hermanos. Y somos hermanos que estamos imperfectos, en un proceso de crecimiento, en una evolución, y aún así Cristo no se avergüenza de nosotros. Aún cometiendo errores, Él no se avergüenza de nosotros, porque estamos en un proceso de santificación, ¿sí? Porque Él mismo nos está llevando a este proceso. Él mismo nos está capacitando, nos está enseñando, nos está guiando en este proceso. Él no se avergüenza de nosotros. Y en algunas ocasiones
hay algunos creyentes por otros lugares, por otros rumbos, que pueden dar motivo de vergüenza para el Señor, motivo de vergüenza para el Evangelio, motivo de vergüenza para los demás creyentes, por así decirlo, pero Cristo no se avergüenza de nosotros. Eso a nosotros nos debe de motivar, ¿verdad? Y decir, bueno, si el Señor no se avergüenza de mí, yo voy a hacer lo posible por seguir creciendo, seguir buscando la santificación, el crecimiento, ¿verdad? Y llevar una vida como Dios quiere que yo la lleve. Porque Él no se avergüenza de mí, no me señala, no me juzga, sino todo lo contrario, me impulsa a seguir cambiando. Quiero que me acompañes ahora a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Cuando hablamos de matrimonios, estos son versículos muy tomados en cuenta, ¿verdad? Génesis capítulo 2 a partir del versículo 23. Pero no quiero que pierdas de vista esto, ¿verdad? Sí. Que el necio se mofa, hace burla del pecado, toma el pecado como una ficha de cambio para burlarse, para mofarse. ¿Sí? El de corazón recto no hace eso, en él hay buena voluntad. ¿Sí? Ahora vamos a leer Génesis capítulo 2 del versículo 23 al 24. ¿Estamos ahí? Ok, dice la palabra de Dios del versículo 23 en adelante. Génesis 22, 23. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, dice la palabra de Dios. Ok, dice el versículo 23, ¿sí? Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Lo que está diciendo aquí, ella es mi misma esencia. Ella es mi misma esencia. Ella soy yo. Es lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Sabes? Es muy importante. Es muy importante. ¿Sí? Entender y comprender que la carta de presentación de un hombre es su esposa y la carta de presentación de una esposa es su esposo. No puede haber una disparidad, tiene que haber un paralelismo completo en todos los sentidos, ¿sí? Porque somos una misma esencia. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es una misma esencia, dice la palabra. Dice el versículo 24, por tanto, o sea, como concluyendo, como a razón de que ahora somos una sola carne, a razón de que ahora ella es mi misma esencia, a razón de esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A raíz de que somos una esencia, como resultado de que somos una esencia, dejaré un estilo de vida y tomaré otro estilo de vida. Eso es muy importante, eso es demasiado importante, entender que yo tenía un estilo de vida y que ahora debo de tener otro estilo de vida. ¿Cuántos de nosotros sabemos que es muy importante que cuando formamos una familia, formamos un matrimonio, hagamos nuestro estilo de vida? Como matrimonios debemos de tener nuestro estilo propio de vida. Mi hijo, el de en medio, tiene 22 años, se acaba de casar ahorita en diciembre, va a ser el primer año de matrimonio y lo hemos dejado que haga su propio estilo de vida. Que haga su propio estilo de vida. ¿Sí? Que ellos decidan dónde van a hacer el súper, qué es lo que van a hacer, para dónde van a ir, de qué manera van a divertirse, que ellos hagan su propio estilo de vida. Estaba con nosotros, pero ahora ya no está, él tiene que dejarnos y como ahora es una sola esencia con su esposa, él tiene que hacer su propio estilo de vida. Ahí ya no cabe, es que yo en mi casa hacía esto y es que en mi casa hacíamos así, ya no cabe. Ellos tienen que buscar ahora su propio estilo de vida. ¿Sabes por qué tiene que ser de esa forma? Porque eso le va a dar identidad a tu matrimonio y como consecuencia le va a dar identidad a tu familia.
Y como consecuencia le va a dar una identidad a tus hijos. Y le va a dar una identidad a tu trabajo, a tu negocio, a tu oficio, a donde quiera que tú te desarrolles. Si uno no hace eso, no vamos a encontrar nuestra verdadera identidad. ¿Te has dado cuenta cómo en una solicitud de empleo, verdad? O en algunos trámites te preguntan estado civil, soltero o casado? ¿Por qué será tan importante entender, verdad, si la persona es soltera o casada? Porque eso influye demasiado. Influye demasiado. Hay lugares donde dice es que tienes que ser casado. O por lo menos tenemos que estar enterados de cómo es tu situación civil, si eres soltero o eres casado. Porque eso influye demasiado, determina demasiado. Determina si en ti hay identidad o no hay identidad. Tu familia debe de tener una identidad. Como consecuencia, ¿verdad?, de ser una sola carne, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y buscará ahora su propia identidad. Y esa identidad que él tenga como esposo y esa identidad que ella tenga como esposa, inevitablemente, oye bien lo que te voy a decir, inevitablemente la va a llevar al trabajo, a la oficina, al negocio, a donde quiera que esté. Inevitablemente va a llevar esa identidad. Pero si no hacemos eso, si no dejamos nuestro estilo de vida anterior y tomamos el de ahora de personas casadas, de esposo, de esposa, no estaremos construyendo nuestra propia identidad. Mi hijo no comía picante, ahora come picante. Y ahora no por eso mi esposa va a decirle, no, no comas picante porque te va a lastimar el estómago. Tiene que hacer él su propia identidad, tiene que construir su identidad de hombre casado ahora. De hombre casado. Dice, papá, voy al súper y llevo una calculadora. Y dice, haz lo que tengas que hacer. Sí, porque tiene que construir una identidad. Sí. Sabes, en Cristo, en el matrimonio es 1 más 1 igual a 1. En Cristo el matrimonio es 1 más 1 igual a 1. Una identidad, un estilo de vida, una dirección, un solo rumbo, un solo plan, un solo proyecto que se compone de dos. Es algo difícil de comprender, pero 1 más 1 en el matrimonio cristiano, en la vida cristiana, es 1. Tú no lo puedes concebir de otra manera. 1 más 1 igual a 1. ¿Sí? Una economía, un plan, un proyecto, una familia, una doctrina, una fe, una educación. Así tiene que ser. Me llama la atención el versículo 25. Sí. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y ahí me quiero centrar. Y estaban como ambos desnudos. Desnudos. Y no se avergonzaban. Y me puse a la tarea de buscar qué significa la palabra desnudo, y significa pues desnudo, sin ropa. Pero tú y yo podemos comprender a qué se refiere esta palabra. Y eso es este versículo, amado hermano. Este versículo es el único que yo encuentro, donde yo puedo ver el estado de plenitud del matrimonio. No encuentro otro. Tengo una historia en el libro de Hechos, si no mal recuerdo, de un hombre y una mujer que son un matrimonio y están expulsados, y no recuerdo en este momento cómo se llama este matrimonio, pero me di a la tarea de buscar el estado ideal del matrimonio, una historia del estado ideal del matrimonio, y no encontré una historia, encontré un solo versículo, y fue donde ambos estaban desnudos. ¿Por qué te digo que es el estado ideal del matrimonio? Porque aquí no hay pecado. No sabemos qué tiempo duró este estado ideal. No sabemos qué tiempo duró.
Pero este solo versículo me enseña que es el estado ideal del matrimonio, porque esto es antes de la caída, esto es antes del pecado. Y dice la palabra que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. ¿Sabes? Y esto a mí me hace entender ese estado de sinceridad, ese estado de conocimiento pleno el uno del otro. Este estado de completa honestidad, de completa sinceridad, donde no hay nada reservado para la otra persona, donde no hay nada oculto para tu compañero o tu compañera, donde no hay nada que tú te guardes que ella no deba de ver, que ella no deba de conocer o que él no deba de saber. Porque este es el estado ideal del matrimonio: total honestidad, total sinceridad. Y lo que me llama la atención también es: no se avergonzaban, no había ningún señalamiento. Porque lo que leímos primero dice Proverbios, ¿verdad? Que el necio hace mofa, hace escarnio, hace burla del pecado. Pero en la persona recta, en la persona recta hay buena voluntad. Si a mí mi esposa me dice: esto que estás haciendo no está bien, es porque hay buena voluntad en su corazón y no escarnio, no burla. Y esto es lo que había entre Adán y Eva en ese momento. Un estado ideal donde ninguno se reservaba absolutamente nada. La Biblia nos enseña, amado hermano, que debemos de trabajar en esa área. Sí, porque hoy en día, ¿verdad? Hoy en día la situación del matrimonio no alienta en ningún sentido, ¿verdad? Que los matrimonios vivan de esta forma, no alienta en ningún sentido. No hay nada en este mundo que aliente este versículo para que los matrimonios puedan llegar a la plenitud que Dios quiere que lleguen. O hay algo que hoy en día nos diga: no, hermano, si hay algo en la sociedad, si hay algo en lo que vemos en el mundo que alienta esto. No, no hay nada. No hay nada que aliente este estado del matrimonio, sino todo lo contrario. Sí. Hoy en día se dice: tú debes de tener lo tuyo, ella debe de tener lo suyo, tú debes de tener tu tiempo, tú debes de tener tu lugar, tú debes de tener tus amigos, ella debe de tener sus amigas, dale permiso, dale. Sí. Yo creo que debemos de hacer una vida social, yo creo que debemos de trabajar, creo que debemos de tener deseos, anhelos, aspiraciones, pero no en lo individual. No en lo individual, sino como matrimonio. ¿Sabes? Yo le digo a mi esposa: no me dejes, porque la Biblia dice que yo no puedo, que yo necesito que alguien me ayude. Así que si tú me dejas, no voy a cumplir la tarea, porque tú eres mi ayuda idónea. Así es que, sabiendo tú que yo no puedo, ¿me dejarías? Pues no. Y yo diría: no me dejes porque no voy a poder. Hoy en día no hay nada que aliente este estado ideal del matrimonio, sino todo lo contrario. Hoy el mundo nos orilla a que cada quien tenga sus ideas, sus planes, sus proyectos, su forma de socializar. Es más, he visto creyentes, amado hermano, que sacan la cartera porque van a invitar a algo entre otros hermanos, y allá por el rincón más oscuro de la cartera hay un billete doblado ahí. Digo: ¿eso qué? Es para que no me lo vea mi esposa, ahí guardado en el lugar más oculto. Y lo saca todo así, lo desdobla. Y ahora ese que es que ese es el mío, este es el mío, este es el que es para mí. Este es para el que ella no debe de encontrar. ¿Tú crees que eso es? Y estaban desnudos, y estaban ambos desnudos. ¿Tú crees que eso es estar desnudos los ambos? Le oculta. Bueno, qué bueno que estamos ahí entre hermanos y saca ese para cooperar, pero
Imagínate que ese dinero estuviera destinado, puede estar destinado para cualquier otra cosa, es como su emergencia, por así decirlo. Llega el cobrador a la casa, tac, 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 ¿qué es? O llega el estado de cuenta, ¿no? No lo veas, no lo veas. La esposa lo guarda, no lo veas. ¿Qué es? ¿Qué compraste? No, nada, nada. Sí. Y el hombre ni por enterado de qué fue lo que sucedió. Y podría parecerte esto, hermano, gracioso, podría parecerte chistoso, pero eso es demasiado serio. Porque eso no permite que el estado ideal del matrimonio llegue al nivel que Dios diseñó aún antes de la caída, aún antes de haber cometido un pecado. Este único versículo nos enseña cómo era el matrimonio. No se señalaban el uno al otro, no se avergonzaban el uno del otro. Si él cometía un error, ella lo ayudaba porque era su ayuda idónea. Si ella cometía un error, ahí estaba él, no para avergonzarla, no para criticarla, no para señalarla, sino que con un corazón recto, de buena voluntad, dice la palabra. De buena voluntad, sin hacer escarnio de la persona. Qué maravilloso estado del matrimonio. Imagínate, bueno, no te imagines, tienes que llegar a vivir esa comodidad de no tener nada que ocultar. ¿Sí? Y si cometes un error, saber que no va a haber alguien que te va a señalar para avergonzarte, sino todo lo contrario. Si Cristo, dice la palabra, no se avergüenza de llamarnos hermanos, aun siendo nosotros como somos de imperfectos. Conocí un matrimonio cristiano, esto es verdad, donde él iba a la iglesia y no quería llevar a su esposa, porque literalmente así dijo: me avergüenza traerla. Me da pena que la vayan a conocer. ¿Por qué? Es que no sé, me da pena. Digo, no, está tremendo eso. Está tremendo. O sea, completamente alejado de la esencia que Dios diseñó para el matrimonio. No se avergonzaban el uno del otro, no había motivo para criticarse o burlarse. El estar desnudo sin avergonzarse el uno del otro era un estado perfecto de esta situación. Quiero que me acompañes ahora a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí. Dice este versículo que delante de Dios todas las cosas están ¿qué? Desnudas. Todas las cosas están desnudas. Sí. Me preguntaba yo hace un rato, bueno, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos llegar o cómo podemos empezar a caminar hacia ese estado ideal del matrimonio? ¿Sabes? Delante de Dios cada uno de nosotros está desnudo. No hay nada que se le pueda ocultar a la vista de Dios. Definitivamente no hay nada. Él nos ve tal cual somos. Yo te quiero dar un consejo esta noche como matrimonio, ¿sabes? Oren juntos, tómense de la mano
y en plena sinceridad el uno del otro vayan a la presencia de Dios, porque Dios nos ve desnudos tal cual somos. Y solamente delante de Dios podemos entender. Yo puedo entender únicamente a mi esposa delante de la presencia de Dios. Ella me puede entender a mí únicamente si ella y yo estamos delante de la presencia de Dios. Porque Dios ve mi matrimonio tal cual es. Si hay en tu matrimonio algo así que no se parezca al estado ideal del matrimonio, yo te puedo dar un consejo. Mira, delante de Dios todos estamos desnudos. Toma la mano de tu esposa y oren con sinceridad delante de Dios. Solamente la luz de Jesús puede alumbrar y enseñarnos cuál es nuestra condición. El primer lugar donde el matrimonio debe de estar totalmente desnudo, sin avergonzarse de nada, es delante de la presencia de Dios. Es el primer lugar. Cuando tú tomas la mano de tu esposa y oras con ella y Señor, ayúdanos, bendícenos, guíanos, danos la capacidad de sostenernos, de formar familia, de formar hijos. Y ella comparte la misma oración contigo. Ahí ambos están desnudos delante de la presencia de Dios. Eso enriquece demasiado el matrimonio. Una comunión con Dios como matrimonio. Una comunión con Dios como matrimonio. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Cómo debe de ser el amor? Sin fingir nada. Sin fingir nada. Sí. Con sinceridad. Con plenitud. Con total honestidad. Con total sinceridad. Sabes, amado hermano, estar en esa situación como matrimonio es lo más cómodo que puede haber. Te lo digo por experiencia propia. Estar en un matrimonio así donde yo y ella no nos avergonzamos de nada, porque ella me conoce y yo la conozco, y cuando ella ve mis errores, ella me ayuda, y yo cuando veo los suyos, yo le ayudo. Es un estado de total comodidad. Hay confort en la vida. Hay confort en la vida. Hay hombres que no quieren llegar a casa. Hay mujeres que no quieren llegar a casa. Qué incómodo es para ellos vivir una vida matrimonial. Es súper incómodo. Pero qué cómodo es llegar a tu casa, ¿verdad? Y que alguien te esté esperando, que es sincero contigo, que es sincera contigo. Oye, qué maravilloso es eso. Donde dices, vengo cansado, y ella sabe que estás cansado, ¿verdad? Donde ella te dice, tuve un pesado día, y tú entiendes lo que ella pasó. Una total honestidad, una total sinceridad. Eso es un confort, una comodidad. No sabemos qué tiempo duró esto. Ojalá y les haya durado mucho tiempo Adán y Eva haber estado así. Pero es algo a lo que los matrimonios deben anhelar. Estar en ese confort de ser sincero el uno con el otro, de que haya total honestidad el uno con el otro, de que no hay nada que ocultar, no hay nada que aparentar. Sí. Eso es maravilloso. Sí. Mi esposa sabe y cuando las cosas se pueden conseguir, cuando no se pueden conseguir, porque soy sincero con ella. ¿Sabes qué? No vamos a poder hacer esto, aunque deseemos, no vamos a poder. Y ella me entiende. ¿Tú crees que ella sería bueno que ella dijera, no, pues qué mal hombre, que no puedes conseguir eso, que no te apuras, que no ahorras, que no trabajas? No, no lo dice. Muy bien, no te preocupes, saldremos juntos de esto, veremos qué hacemos, pero vamos a estar bien.
¿sí? Y qué cómodo es vivir de esa forma, ¿sí? Sin aparentar absolutamente nada, una plena sinceridad. Y sabes, amado hermano, tu matrimonio debe ser tu cuartel general. Tu matrimonio es el lugar en el que tú debes de planear, en el que tú debes de diseñar, en el que tú debes de planear qué es lo que sigue para la familia, para el negocio, para el trabajo, donde quiera que nos estemos desarrollando, para los hijos. El matrimonio es ese lugar donde se debe de cocinar todo eso, de saber qué es lo que sigue. Pero eso no puede dar resultado si no se conocen los recursos, si no se conocen las personas. Tú no puedes confiar en una persona que no conoces, y una persona que no te conoce no puede tampoco confiar en ti. Yo no puedo pedirle a mi esposa que confíe en mí si yo no me muestro tal cual soy con ella, y viceversa. Por eso hay hombres que cargan el matrimonio solos, cargan la familia solos, y por eso hay mujeres que cargan el matrimonio y la familia solos, porque no hay esa comunión, no hay esa sinceridad. ¿Cómo podemos confiar en alguien que no conocemos? ¿Cómo sé cuáles son sus capacidades, cuáles son sus defectos, cuáles son sus virtudes, si no hay una total sinceridad? Me gusta poner ejemplos que he vivido a lo largo de la vida. Discúlpame si eso te parece poco ético, pero le digo a mis hijos: conoce a tu novia. A este joven que se acaba, digo: conoce a tu novia. Y te voy a decir lo que le dije. Digo: hazla reír. Conoce con qué se ríe. Identifica con qué se ríe. Identifica con qué se pone triste. Identifica con qué se enoja. Identifica qué le agrada, qué le desagrada. Conócela. Tienes que conocerla. Tienes que saber quién es. Ponte de pie, amado hermano. Sabes, hay historias de matrimonios en la Biblia, historias de altibajos, matrimonios que tuvieron altas y bajas, familias que tuvieron altas y bajas. Escuchaba yo una predicación hace un momento donde una mamá mal aconseja a su hijo, así dice la escritura, que le daban consejos malos. Sí. Y digo, ¿cuántas historias hay? Y mi esposa estaba escuchando la predicación y yo estaba pidiéndole a Dios que me ayudara para este momento. Y sabes, lo que quiero llevarte en esta noche es eso: a que haya sinceridad en los matrimonios, a que no haya nada que se oculte en el uno del otro, porque ella es tu ayuda idónea, porque nadie te va a ayudar, nadie te va a ayudar, solo ella lo puede hacer, ¿sabes? Y tú a lo mejor has llegado a pensar: pero es que no me ayuda, quizás porque no has sido sincero con ella. Es que no siento que ella me ayude, no siento que ella sea el contrapeso que yo debo de tener, la parte complementaria. ¿Sabes qué? Quizás ha sido porque tú no te has desnudado completamente con ella. Quizás ella no te puede ayudar porque no sabe cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus virtudes, porque quizás no has sido sincero con ella. Tú tienes que ser sincero con ella y decirle: ¿sabes qué? A mí esto no me agrada, me molesta, esto me cansa demasiado, esto me aflige demasiado, esto me preocupa demasiado. ¿Sabes? Esto me hace reír, ¿sabes? Esto me hace descansar, ¿sabes? Esto que tú me dices me da ánimo. ¿Cómo te puede ayudar una persona si tú no te muestras como tú eres? ¿Te podrá ayudar a alguien que no te conoce? ¿Podrá alguien decir: yo voy a ayudarlo porque yo conozco cuáles son sus virtudes, cuáles son sus debilidades? Yo sé dónde tengo que trabajar con este hombre. ¿Podrá alguien hacerlo? Yo creo que no. Yo creo que no.
Y a lo mejor la esposa dice, todo está bien, todo está bien. Ha sido fácil ser la ayuda idónea de este hombre. Y quizás ella pueda pensar, ha sido fácil ser la ayuda de este hombre. Y a lo mejor es un engaño porque el hombre no le ha mostrado dónde necesita que ella lo ayude. Quizás ella dice, ha sido fácil hacer esto porque él no ha permitido que ella venga y lo ayude. Porque se ha reservado algo que cree que es para él y cree que eso nada más es de él y cree que eso es algo que él tiene que solucionar. Y cree que es algo que él tiene que cargar y que nadie más, porque es el hombre de la casa. Claro, claro que es el hombre de la casa y claro que tiene que solucionarlo y claro que tiene que sacar la cara y claro que tiene que sacar la casta, porque así es definitivamente. Pero en la intimidad, allá donde ustedes dos platican, solamente ella conoce cuáles son tus virtudes, cuáles son tus debilidades, solamente ella las conoce. Y tú donde quiera que vas, tú eres el hombre fuerte. ¿Sabes por qué? Porque ella te ayuda. ¿Sabes por qué te ayuda? Porque te conoce, porque te has mostrado pleno tal cual eres. Dice que no se avergonzaban el uno del otro, vivían totalmente desnudos en una plenitud. Ella sabía perfectamente cómo era Adán. Ella sabía perfectamente dónde le podía ayudar. Y Adán hacía lo mismo con ella, porque él la conocía perfectamente. No había nada que ella le hubiese podido ocultar a este hombre. ¿Alguien te ha ayudado en alguna ocasión? En ese momento preciso en el que tú necesitas que alguien te ayude. Porque tú sabes que tú no eres capaz de hacer ese problema al que te estás enfrentando, pero alguien ha venido y te ha ayudado en el trabajo. Alguien te dijo, yo sé que tú no sabes manejar ese programa, a ver, dame tantito chance, yo te ayudo. Sin burlarse, sin hacer escarnio, sino de buen corazón viene y te ayuda. A ver, hazte un lado, mira, esto se hace así y así. ¿Y qué sientes? Esta persona me vino y me ayudó. El matrimonio es así. Hay matrimonios que no han experimentado eso. Hay matrimonios que no han experimentado que la esposa venga y diga, yo te puedo ayudar. ¿Por qué estás cargándolo solo? No han experimentado eso. Y cuando tú experimentas eso, ¿sabes qué haces? Terminas por amar más a la persona. Terminas por amar más a la persona y decir, cuánta razón tiene la palabra cuando dice que ella es mi ayuda idónea. Porque mostré mi cansancio, mostré mi debilidad, mostré el lugar donde yo era vulnerable y vino y me ayudó. Este estado, este versículo, un solo versículo, es el estado ideal del matrimonio. Sinceridad total, conocimiento total, plenitud total del uno con el otro. Hay matrimonios que fracasan porque no se conocieron el uno al otro. Es que yo no sabía que eso te molestaba. Ya cuando están a punto de firmar un documento que va a partir sus vidas y la vida, es que yo no sabía que eso te molestaba. Es que yo nunca pensé que eso te hiciera enojar. Pues que no se conocían, pues que no vivían juntos. Pues parece que no, porque estaban tan distantes el uno del otro que llegaron a un momento en el que no se conocían. Déjame decirte algo, hermano. Mi esposa me dijo, ¿ya necesitas lentes? Le digo, no. Y ella me dijo, ¿ya necesitas lentes? No, todavía puedo. Ya necesitas lentes. Y un día me dice, ¿vamos al centro? Sí, vamos al centro. Y cuando veo que me sienta ahí en una óptica, te van a hacer tu estudio porque ya necesitas lentes. ¿Sabes cómo me sentí? Agradecido con Dios. Dije, me conoce. Me conoce. Me conoce y te sientes tan bien cuando tu ayuda idónea entra a ayudarte.
Es maravilloso. Si tú no has experimentado eso, te estás perdiendo de algo maravilloso. Y me dice, yo te conozco y yo sé que necesitas lentes. Algo tan sencillo. Pero si vieras cuánto fortalece eso nuestra vida. La fortalece demasiado. Sí, la fortalece demasiado. Yo te invito a que tú busques el estado ideal del matrimonio como la Biblia nos lo enseña. Búscalo, búscalo. Junto con ella, junto con él, búscalo. Tómense de la mano y busquen llegar a ese estado de conocimiento total y pleno el uno del otro. ¿Te parece bien? Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche por tu palabra, Padre. Gracias porque a través de ella nos enseñas, Señor, cuál es el estado ideal del matrimonio, Señor. Una plenitud total, un conocimiento total el uno del otro, una sinceridad total el uno del otro, Señor. Nada que ocultarse, Señor. Nada de qué avergonzarse, Señor. Y si hay un error, Señor, si hay un defecto, Padre, trabajar en esa área, Señor, no hacer escarnio, sino trabajar con un corazón recto, un corazón prudente, Señor, y ayudar a mi esposo, ayudar a mi esposa a salir de esa dificultad, Señor, estar en todo momento para ella. Permíteme, Espíritu de Dios, conocer a mi esposa, permíteme, Espíritu Santo, conocer a mi esposo. En el nombre de Jesús te lo pido, ayúdame, pon en mí la capacidad de poder discernir la personalidad de mi esposo, la personalidad de mi esposa, Señor. Llévame a ese estado ideal del matrimonio, Señor, a esa comodidad total, Señor, a esa felicidad, Señor, que había aún antes de la caída, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones.